Hola, ¿cómo están, chicos? Creo que somos súper poquitos, pero vamos a empezar ya porque yo 4 puntual tengo que dejar la clase. Así que lo primero que tenía previsto para hoy, hola, eh, bueno, supongo que Dayana va a grabar. Sí, si no grabás, avisa a Dayana. Lo que vamos a ver en primer lugar es el trabajo práctico que estamos viendo ayer, ¿sí? El del modelo ISLM. Ah, hoy rinden algunos. Bueno, dale, dale. Gracias por avisar. Entonces, Dayana, avísame por favor si estás grabando. Si no, yo pongo a grabar ahora para los chicos. Bueno, no sé si está Dayana. Grabo yo también entonces. Bueno, entonces decía que en la clase de hoy vamos a ver primero los ejercicios que quedaron del práctico del modelo ISLM y nos habíamos quedado en el punto que hacía referencia a la trampa de la liquidez. ¿Sí? Así que comparto. Primero veamos lo que decía la consigna. Era esta, la número... ¿Cuál? Esta, la 10. Acá nos quedamos. ¿Sí? Si la tasa de interés se encontrara en niveles muy bajos y la economía se encuentra en recesión, la pregunta es si aconsejarían aplicar una política monetaria expansiva, justificar y graficar. Bueno, y como había dicho una de las chicas ayer, no me acuerdo el nombre en este momento, esto hace referencia a la trampa de la liquidez, ¿sí? Es decir, cuando una economía está con tasas de interés muy bajas, ¿sí? Eh, en esos casos la demanda de dinero se hace perfectamente elástica a la tasa de interés, ¿sí? Es como decir, se hace horizontal a un nivel bajísimo de tasa de interés. Si uno quiere, lo puede pensar como una tasa de interés nominal casi nula, digamos. Y bueno, y por lo tanto, si uno está en una situación de ese tipo, obviamente que si la autoridad monetaria aplica alguna política monetaria expansiva con el fin de salir de esa recesión que comentan en la consigna, eso no va a permitir salir de la recesión porque ustedes pueden imaginarse, digamos, ahora les voy a mostrar un gráfico igual, pero si tenemos una curva de demanda y estamos de demanda de dinero, ¿no? Y estamos parados en un tramo de esa curva de demanda que es perfectamente elástica a la tasa de interés, es decir, que es constante o una línea recta sobre determinada tasa de interés. Entonces, a pesar de que la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Mostrando una expansión monetaria, esa expansión monetaria no lograría reducir la tasa de interés, ¿sí? Y como no lograría reducir la tasa de interés, por lo tanto no tendría un efecto expansivo en la economía en términos reales, ¿sí? Es decir, no, el mecanismo de transmisión que hay de política monetaria a mercado de bienes es justamente vía la tasa de interés. Entonces, si uno está en una situación de recesión y las tasas de interés son muy bajas y no se puede tener tasas de interés por debajo de esos niveles, entonces es en vano, digamos, que el gobierno haga una política monetaria expansiva porque no va a lograr bajar la tasa de interés por debajo de una tasa nominal de interés nula, no va a lograr hacerlo y por lo tanto no va a funcionar ese mecanismo de transmisión de tasa de interés a inversión y por lo tanto efectos en demanda agregada y producción. ¿Sí? Entonces eso lo pueden ver en este gráfico que ahora les voy a compartir. Fíjense, en este gráfico, que es uno de los libros que tienen la bibliografía, creo que es el de Dornbusch, no me acuerdo ahora, fíjense cómo tenemos en este caso una demanda de dinero, o sea, tenemos una oferta de dinero, ¿sí? En términos reales, que es exógena, y tenemos varias curvas de demanda de dinero. Esperen que voy a silenciar. Ahí estamos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, obviamente que puede habilitar el audio, pero si no lo silencio a todos para que no se escuchen los ruiditos, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos 3 curvas de demanda de dinero, ¿sí? A medida que vamos hacia abajo, digamos, menor es la renta a la cual están relacionadas o asociadas cada una de esas curvas, ¿sí? Y bueno, fíjense que en el otro gráfico tenemos el gráfico de una curva LM, ¿sí? Que nos muestra que al principio para niveles muy bajos de producción es constante, digamos, ¿sí? Y luego tiene pendiente positiva como nosotros lo esperamos. Ay, esperen un poquitito.
Bueno, entonces fíjense, si uno estuviera en un tramo de la curva de demanda que fuera perfectamente elástica a la tasa de interés, ¿sí? Que acá este gráfico no es del todo bueno para mostrar esto, pero bueno. ¿Sí? Un tramo para el cual la demanda de dinero fuera como una línea recta, digamos, a ese nivel de tasa de interés, supónganse que esta es una tasa de interés nominal nula, ¿no? Lo vemos en el gráfico. Entonces imagínense que estamos en esta curva de demanda de dinero, la más clarita que apenas se ve, ¿sí? Esa curva de demanda de dinero muestra un equilibrio con la oferta de dinero a una tasa de interés nominal nula, ¿sí? Y supónganse que estamos parados en ese nivel de demanda de dinero. Entonces, si la oferta de dinero se fuera hacia la derecha, ¿sí? O sea, si la autoridad monetaria, supónganse que el nivel de ingreso al cual está asociado esta curva de demanda de dinero es muy bajo, ¿sí? Estamos en una recesión, digamos. Y eso se verifica, digamos, ese nivel de ingreso entra en la función de demanda de dinero y nos determina determinada demanda de dinero por motivo de transacción y precaución. Bueno, y el gobierno quiere, la consigna dice, expandir la economía a partir de una política monetaria expansiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en una demanda de dinero como esta, ¿sí? Donde el equilibrio con la oferta es a una tasa de interés nominal nula, si la oferta de dinero se desplaza hacia la derecha, eso no va a hacer bajar la tasa de interés, porque obviamente la tasa de interés nominal no puede ser negativa, ¿sí? Entonces, la autoridad monetaria, si expande la oferta hacia la derecha, la oferta monetaria, la tasa nominal no puede bajar más del nivel en el que ya está, ¿sí? Desde acá, desde este punto, para la derecha ustedes pueden pensar que la demanda de dinero es una línea recta a la tasa de interés nominal igual a cero, ¿sí? Entonces, si la oferta se desplaza hacia la derecha y hacia la derecha y hacia la derecha, como expandiéndose, la tasa de interés no va a bajar, lo único que va a aumentar es la cantidad de saldos reales de la economía, ¿sí? Pasaríamos a saldos reales más elevados, pero la tasa sería la misma. Y por lo tanto, como no funcionaría ese mecanismo de reducción de la tasa de interés ante expansiones de la oferta monetaria, entonces eso no tendría efectos en términos reales en la economía, ¿sí? Y en ese caso estaríamos en este tramo de la curva LM, fíjense, ¿sí? Que es perfectamente elástico también al valor de la tasa de interés nominal nula, ¿sí? Ustedes podrían pensar una curva IS por acá, por ejemplo, a ver si les voy a mostrar, a ver si me deja. Sí, podrían pensar una curva IS que está por acá. Bueno, esperen que... Sí, no tiene ningún sentido, digamos. Pónganse que está algo así, ¿no? Bueno, en realidad no, borro esto. Porque no podría graficar una curva IS que... Bueno, vamos a hacerlo. La curva IS no podría tomar valores negativos, ¿no? Pero esperen que le arregle. Sí, podríamos tener algo así. ¿Sí? Entonces esta sería mi curva IS. ¿Vale? Entonces, aunque digamos, la idea de la autoridad monetaria de expandir la oferta y con eso salir de este nivel de producto que es muy chiquitito, no daría resultados porque la curva LM no se desplazaría hacia la derecha, estaríamos en este tramo. ¿Sí? Entonces, lo único que permitiría salir de este nivel bajo de producción sería expandir la IS, que es esto, llevar esta IS para allá, para allá, para allá. ¿Sí? Bueno, y eso porque estaríamos en una zona de trampa a la liquidez, ¿sí? Recuerden, la zona de trampa a la liquidez hace referencia a que en la economía existen tasas de interés nominales muy, muy bajas, tales que si la autoridad monetaria expande la oferta de dinero, ¿sí? El público decide tomar todos esos saldos de dinero y de forma tal que la tasa de interés no baja, ¿sí? Lo único que pasa es que aumentan los saldos reales y la tasa de interés no baja. Y por lo tanto, cuando estamos en una situación como esa, la política monetaria es inefectiva para cambiar el nivel de producto. ¿Por qué? Porque justamente se anula ese mecanismo de transmisión vía la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo representamos la zona de trampa de liquidez? Entonces, con una función de demanda de dinero que es perfectamente elástica a niveles de tasas de interés muy bajos, como está acá apenas se ve, ¿no? Está clarita y después, digamos, como que sigue acá a la tasa de interés nominal nula. Y en términos de la curva LM, una curva LM que en principio tiene un tramo horizontal, digamos, y después su pendiente positiva como la conocemos. ¿Sí? Bien.
Entonces la respuesta al ejercicio 10 sería que no se aconseja, si está en una etapa de recesión y con niveles muy bajos de tasa de interés, o sea, en trampa de liquidez, no sería aconsejable realizar una política monetaria expansiva porque eso no permitiría mover el producto. Más bien habría que aplicar una política fiscal expansiva. Bueno, y después la otra que nos quedó era la 11, que la 11 dice, a ver que les comparto. La 11 dice, una consultora privada le asesora al gobierno nacional que para salir del espiral inflacionario debe adoptar políticas de shock, es decir, reducir tanto el gasto público como el dinero en circulación. Explica y grafica el efecto sobre la renta de equilibrio y el interés de equilibrio producto de la combinación de las medidas. Bueno, entonces acá las medidas que tenemos son reducción del gasto público, o sea, política fiscal contractiva, y contracción de la base monetaria, ¿sí? Es decir, política monetaria contractiva. Bueno, y ahí deberían analizar, como hicimos ayer, y no lo vamos a hacer porque ayer ya nos dediqué bastante tiempo a eso, deberían analizar primero toda la política fiscal contractiva, que lo que haría sería llevar la IS hacia abajo, ¿sí? Y reduciría la tasa de interés, reduciría el producto, y una vez que terminan de analizar todo lo que hace referencia a la política fiscal contractiva, recién ahí pasan a analizar la política monetaria contractiva. Que la política monetaria contractiva también haría reducir el nivel de producto, pero aumentar la tasa de interés. Entonces, en definitiva, el efecto final de las dos políticas sería, sin lugar a dudas, digamos, una reducción del producto, y en términos de la tasa de interés, el efecto total sería ambiguo en principio, depende de qué política sea más fuerte. Si la política fiscal es más fuerte, entonces se reduce la tasa de interés, y si la política monetaria es más fuerte, entonces aumenta la tasa de interés, ¿sí? Y si las dos fueran iguales, digamos, como que se compensaría y la tasa de interés no cambiaría y solo tendríamos una reducción del nivel de producción de equilibrio, ¿sí? Bien. Bueno, y después la 12, esto, o sea, háganlo ustedes, chicos, ¿sí? Les pido que lo hagan, el análisis de todas las dos políticas y el gráfico. Sí, creo que lo tienen en la PPT, me parece que hay un caso como ese, al menos del gráfico. Y por último, la 12 dice, grafique y explique cómo afecta la aplicación de una política fiscal expansiva en la renta y el interés de equilibrio. Eso ya lo revimos. ¿Por qué la renta de equilibrio no se incrementa totalmente conforme al efecto multiplicador de la inversión? Eso también lo vimos, sí, que es debido al efecto expulsión, que es lo que pregunta después, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto que cuando hay una política fiscal expansiva, ¿sí? En principio, por ejemplo, aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada, aumenta la renta, y por efecto multiplicador aumenta más la renta en comparación con el aumento inicial del gasto, y eso, dada la tasa de interés, nos desplaza la curva IS, ¿sí? Pero luego toda esa expansión que hubo en la renta se contrae un poquitito por los efectos indirectos, ¿sí? Es decir, en el mercado financiero lo que ocurre es que al aumentar la renta, aumenta la demanda de dinero y hay toda una serie de efectos que lo explicamos ayer, que hacen que suba la tasa de interés, y esa suba de la tasa de interés después contrae la inversión, la demanda agregada y la renta, ¿sí? Y es justamente esa contracción en la demanda agregada, en la inversión, en la demanda agregada y en la renta, lo que compensa en parte la expansión inicial dada por la política fiscal, ¿sí? Y a ese efecto, esa pequeña contracción en la producción, se lo llama efecto expulsión, ¿sí? Que a ver si... A ver, esperen un segundito. Creo que agregué un gráfico de eso. No, bueno. Creo que les agregué un gráfico de eso en la PPT, así que lo pueden ver ahí, ¿sí? Sí, les agregué, me parece. A ver, esperen. Así terminamos de ver eso y yo ya me quedo tranquila. Sí, me parece que les puse al final de la PPT. Acá está. Bueno, ahí les comparto. Acá, fíjense. Sí, es la página 20 de la PPT que les subí de la mañana. Fíjense, tenemos el análisis de una política fiscal expansiva, ¿sí? Un aumento del gasto, que este era el equilibrio inicial, nos hace, dada la tasa de interés, desplazar la IS, y en principio estamos en este punto, ¿sí? Sobre la IS, es un equilibrio en el mercado de bienes, pero un desequilibrio en el mercado financiero. Estamos acá. Entonces el producto se expandió desde I0 hasta I''.
¿sí? Toda esa es la expansión inicial por la política fiscal, que está por el aumento del gasto, como dice acá, por el multiplicador del gasto, sin tener en cuenta los efectos de la tasa de interés. Pero luego, por los mecanismos de transmisión de los efectos indirectos que los vimos ayer, este aumento de la renta, a aumentar la demanda de dinero, se genera un exceso de demanda de dinero y un exceso de oferta de bonos, tiende a caer el precio de los bonos, aumentar la tasa de interés, y eso hace que se contraiga un poco la demanda de dinero para volver a equilibrar el mercado, y así explicamos que nos movemos sobre la LM hasta este punto. Y a su vez ese aumento de la tasa de interés hace que se contraiga la inversión, la demanda agregada y la renta, y eso explica cómo nos movemos sobre la IS hasta el nuevo equilibrio. ¿Sí? Entonces, esta contracción que vemos acá, o sea, desde I'' hasta I'0, esta contracción, como lo marca acá con la flecha celeste, es el efecto expulsión. ¿Sí? Y efecto expulsión en términos de que, a pesar de que el efecto total de la política fiscal es un aumento de la producción, ¿sí? Ese aumento de la producción se produce, implica un cambio en la composición de la demanda agregada, si se quiere. Pasa a tener un mayor rol el Estado a partir del aumento del gasto, y eso a expensas de inversión privada, ¿sí? Como que aumenta el Estado y por el aumento de la tasa de interés se contrae la inversión privada. Entonces, un aumento de la producción cuya composición cambia. Pasa a tener más rol el Estado y menos el sector privado. ¿Sí? Es lo que ya habíamos visto. Bueno, y con eso terminaríamos el práctico de ayer. ¿Sí? Lo que yo les dije era que hoy vamos a ver también un ejercicio que les mandé hoy temprano para ver si ustedes tenían tiempo de hacerlo. Y bueno, no sé si alguien lo pudo hacer, o por lo menos que quería charlar un poco a ver si pensaron cómo resolverlo. Bueno, eso. Si todavía no tuvieron tiempo, lo que vamos a hacer es que yo no les voy a dar la solución, voy a dejar que ustedes hagan y lo vemos en otra clase. ¿Sí? Así que si alguien pudo pensar algo, habilita el micrófono y me explica a ver cómo piensa que se resuelve, y si no, dejo para que ustedes lo piensen en la casa y lo vemos más adelante. Bueno, no, no hubo tiempo de hacer el ejercicio, parece. Profe, lo que pasa es que tuvimos examen hoy en la mañana, por eso. Perdón, ¿tuvieron examen de qué? De Admon, al menos la comisión A. Ah, claro. Bueno, está bien. Bueno, pero podemos charlarlo capaz. Sí, mi idea es por ahí no darle tantos ejercicios así resueltos, ya sin que ustedes piensen, porque no sirven mucho. Por eso nomás. Pero, digamos, podemos ver de nuevo las consignas en todo caso. A ver, esperen, vamos a leer del grupo WhatsApp que había mandado. Acá. La consigna era la siguiente. Decía, supongo una economía cerrada con las siguientes funciones de comportamiento. Y tenían una función, ahí voy a copiar en el chat del Zoom, para que puedan verlo todos. A ver, dice, yo no supe cómo encontrar las variables endógenas, me confundí. Bueno, está bueno. Si hicieron el intento, por lo menos está bueno. ¿Sí? El ejercicio de al menos pensar cómo se soluciona sirve para mí. Bueno, acá copié la consigna, entonces dice, suponga una economía cerrada con estas funciones de comportamiento. Esta MD, la primera, es la demanda de dinero. MS es la oferta de dinero, tenemos función de consumo, función de inversión, transferencias y gasto. Y entonces se les pide que encuentren la ecuación de la curva IS, que encuentren la ecuación de la curva LM, que encuentren los valores de equilibrio de las variables endógenas y que calculen el efecto de un aumento del 10% en el gasto público, que calculen el efecto tanto en las variables endógenas como en el saldo fiscal. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, les puse los pasitos ordenados como para que no tengan problemas. ¿Sí? Entonces, primero encontrar la ecuación de la curva IS. ¿Cómo, al menos en términos teóricos, cómo hacíamos para encontrar esa curva? ¿Recuerdan eso? Bueno, eso dimos, todo lo que dimos esta semana fue eso. Así que espero alguna respuesta. O sea, el lunes lo vieron con Guille, ayer lo vieron conmigo. Así que tiene que salir algo. ¿Cómo hacemos para encontrar la curva IS?
Y se hace la demanda como hacíamos antes, solo que se despeja la tasa de interés. Buenísimo. Bien, eso que decía Fede, despejar la tasa de interés es como para graficar, ¿sí? Pero ahora cuando resolvemos en términos, cuando buscamos las ecuaciones, vos lo podés expresar en términos de la renta también. Entonces la clave está en lo que vos decías, o sea, curva IS es equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cómo encuentro equilibrio en el mercado de bienes? Igual a demanda agregada con renta. Entonces tengo que primero encontrar la ecuación de la demanda agregada. Yo sé que es una economía cerrada con sector público, entonces digo, bueno, demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto. Entonces tienen que sumar consumo, la función del comportamiento del consumo, más la de la inversión, más la del gasto, teniendo en cuenta que dentro de la del consumo está el ingreso disponible. Y el ingreso disponible es ingreso menos impuestos más transferencias. ¿Sí? Acá fíjense que solo tenemos transferencias, no tenemos impuestos. Así que deberían armar la ecuación de la demanda agregada, igualarla al ingreso, y ahí tenían una ecuación, ¿sí? Donde van a tener ingreso por un lado y tasa de interés por el otro. ¿Sí? Yo les voy a mostrar igual ahora la solución, pero quiero que pensemos a ver cómo lo haríamos primero. Y ahí ya tendríamos una ecuación que nos muestra el equilibrio del mercado de bienes. Está perfecto. ¿Sí? Después nos pide que encontremos la ecuación de la curva LM. ¿Sí? Y eso, ¿cómo haríamos? La función de demanda de dinero con la función de oferta de dinero y Buenísimo. se, y se despejaría la oferta. Bueno, ahí, digamos, lo que tenemos que despejar depende de lo que queramos hacer. ¿Sí? Si querés graficar, tenés que despejar la tasa de interés, porque la variable que está en el eje de las ordenadas es la tasa de interés. Entonces, si vos estás buscando las ecuaciones para graficar, despejar en términos de la tasa de interés. Y si no, si estás buscando las ecuaciones para resolver, para buscar el equilibrio, o sea, buscar el valor de la tasa de interés de equilibrio y el valor de la renta de equilibrio, entonces lo que te conviene hacer, bueno, ahí tenés dos alternativas. ¿Sí? Fíjense que primero vamos a ir a la definición de la LM antes de ir a las alternativas. La LM, como decía Fede, es igualar la ecuación de oferta de dinero con la demanda de dinero. Si yo las igualo y las reexpreso de alguna forma, ya tengo la curva LM, ¿sí? Porque estoy igualando y estoy buscando el equilibrio en el mercado financiero. Y después si vamos al tercer punto, ahí vamos a darle un sentido a cómo expresamos las curvas anteriores. El tercer punto dice, encontrar los valores de equilibrio de las variables endógenas. ¿Sí? Las variables endógenas, ya dijimos varias veces, son la renta y la tasa de interés. Entonces fíjense que la renta y la tasa de interés en este modelo se determinan a partir de la intersección entre las dos curvas. O sea, las curvas donde se cruzan, ahí me determinan tasa de interés y ingreso de equilibrio. Y eso significa que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones, una es la IS, la otra es la LM, y dos incógnitas que son renta y tasa de interés. Entonces ustedes pueden resolver como quieran este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Como les quede más fácil. Una alternativa es expresar las dos curvas, cada una, digamos, en función de la renta. ¿Sí? Yo digo, para la IS la renta es igual a esto, para la LM la renta es igual a esto, y después igualan las dos ecuaciones, dicen renta igual a renta, igualan las dos, y ahí van a obtener una ecuación. ¿Sí? La otra es despejar todo en términos de la tasa de interés. Despejo la IS en términos de la tasa de interés, despejo la LM en términos de la tasa de interés, igual a las tasas de interés, y así van a encontrar los valores de equilibrio. Y la tercera alternativa es despejar una en función de la renta, por ejemplo la IS, despejar la otra en función de la tasa de interés y meter una ecuación dentro de la otra. En vez de igualar ecuaciones, meto una dentro de la otra, ¿sí? Sustituyo. Ese en general es el método que yo suelo usar. Yo trabajo despejo de la IS la renta, o sea, expreso la IS en función de la renta. Expreso la LM en función de la tasa de interés y luego la LM la meto dentro de la IS. Ahora lo voy a mostrar. ¿Sí? Pero cualquiera de las formas que ustedes elijan va a estar bien. Pensando que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo voy a mostrar para ser más concisa. Fíjense, este no. Eso sería como el palo ordenado para la gráfica, profe. No sé bien qué es el par ordenado, no me acuerdo. Perdón. No soy profe matemático. Pero
es como resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y hay varios métodos para resolver. Uno es el de sustitución, otro es el de igualación. Y yo suelo usar el de sustitución, pero el que a ustedes les quede mejor, bienvenido. ¿Sí? Perdón, Fede, pero no me acuerdo qué es eso que decís. Bueno, entonces les muestro cómo suelo resolver yo. Fíjense, bueno, acá tenemos las ecuaciones y encuentro primero la del mercado de bienes. Fíjense, para encontrar la ecuación de equilibrio en el mercado de bienes, que es la curva IS, ¿sí? Lo que hice fue igualar, yo digo, la ecuación sale de igualar ingreso con demanda agregada. Bueno, ingreso es ingreso nomás y demanda agregada tiene ecuaciones de comportamiento. Esto es consumo, esto es inversión y esto es gasto público. ¿Sí? Sumé consumo más inversión más gasto. Y después despejo lo que tiene I del segundo miembro y lo llevo para el primer miembro. Trabajo algebraicamente y llego a esta ecuación que está acá. No hice todo el paso a paso del álgebra, pero fue, acá hice, digamos, apliqué propiedad distributiva, 0,7 por I, 0,7 más 0,7 por 400, y el 0,7 por I lo pasé para este lado, saqué factor común, y, esperen, que hay algo raro acá. A ver. No, está bien, me parece. Está bien. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hice. Expresar todo en función de la renta. ¿Sí? Entonces, lo único que el paso que omití acá de copiar, digamos, o de tipear, fue que esto acá hay que aplicar propiedad distributiva y llevar el 0,7 por I para el otro lado, sacar factor común y bueno, y expresar todo en función de la renta. Y así tengo, esta sería la ecuación que acá está multiplicado 1060 por 3,33, lo multipliqué y me dio esto. ¿Sí? Entonces, esta sería mi ecuación IS. Fíjense, entonces, me aparece como una función que me relaciona la renta con la tasa de interés y esta pendiente, esta sería la pendiente, ¿no? Va por buen camino porque tiene signo negativo, digamos. ¿Sí? Sabemos que la IS tiene pendiente negativa. Bueno, y esa es mi curva IS entonces. Para la LM, ¿sí? Busco la ecuación de equilibrio del mercado de dinero. LM. Entonces igualo oferta con demanda de dinero, la oferta es 5.000, la demanda de dinero es esta función. Bueno, y trabajo algebraicamente para despejar en términos de la tasa de interés. ¿Sí? Acá despejé en términos de la tasa de interés porque voy a aplicar el método de sustitución. Bueno, y después el punto C me pedía que encuentre el equilibrio conjunto, o sea, me decía que haya los valores de equilibrio para la tasa de interés y la renta de equilibrio. ¿Cómo hago? Tengo que igualar la IS con la LM. ¿Sí? Bueno, acá yo no igualo porque fíjense, no puedo igualar la IS, la despejé en términos de la renta, y la LM la despejé en términos de la tasa de interés. Entonces no puedo igualar IS con LM porque estoy igualando papas con patatas, digamos, nada que ver, si renta con tasa de interés. Si yo hubiera despejado de la LM la renta, ahí sí podría haber igualado, ¿sí? Pero me parece más fácil de esta forma. Lo que hago entonces es, en vez de aplicar el método de igualación, aplico el método de sustitución, que consiste en que yo en la fórmula de la IS, donde hice tasa de interés, acá en esta partecita, la reemplazo por la LM. ¿Sí? Es lo que hice acá, fíjense, está copiado todo lo de la IS hasta el punto donde está multiplicado por la tasa de interés. Donde antes estaba multiplicado por la tasa de interés, ahora lo reemplazo por la LM, que es por esta función que está acá. Bueno, y ahí simplemente trabajar algebraicamente. Sí, acá podemos poner así. Trabajan algebraicamente y llegan al valor del ingreso de equilibrio. ¿Sí? Y después, ¿cómo encuentran el valor de la tasa de interés de equilibrio? Bueno, reemplazan el valor del ingreso de equilibrio que hallaron en cualquiera de las dos ecuaciones y le tiene que dar lo mismo. O sea, si reemplazan este ingreso en la IS o reemplazan este ingreso en la LM, en cualquiera de las dos curvas le tiene que dar la misma tasa de interés, que es esta. ¿Sí? Así que esa sería la forma de solucionar el modelo de forma algebraica. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? No, profe, perfecto. Buenísimo. Muy bien. Y después decía la consigna, ¿qué sucede si aumenta el gasto público en un 10%? Bueno, y ahí lo que deberían hacer es, al valor del gasto que estaba, que era de 500, ¿sí? Lo aumentan en un 10%, les quedaría 550, ¿no? Si no me equivoco, y ahí vuelven a hacer todo lo mismo. ¿Sí? Acá donde
vuelven a buscar la ecuación de equilibrio de la IS, vuelven a buscar la ecuación de equilibrio de la LM y encuentran el equilibrio, ¿sí? Donde les va a dar que el ingreso de equilibrio es más alto y la tasa de interés también es más alta, ¿sí? Eso no lo resolví, lo puse nomás. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los efectos? Entonces, el ingreso de equilibrio aumentaría, la tasa de interés aumentaría y habría un efecto crowding out, ¿sí? Bueno, y para evaluar el efecto en los saldos fiscales, ustedes deberían calcular el saldo fiscal, ¿no? Que en este caso tenemos gasto más variación del gasto. Bueno, y acá no pusimos ningún dato sobre impuestos, así que va a ser un terrible déficit. Más transferencias. Todo eso con signo negativo, ¿no? O sea que tendrían un déficit que empeoraría con la política. Porque suponemos, no hicimos ningún supuesto sobre impuestos, ¿sí? Ustedes podrían tomar este ejercicio y suponer que existen impuestos, ¿sí? Por ejemplo, impuestos fijos de 50 o impuestos proporcionales con una alícuota de 0,10 o lo que ustedes quieran, como para practicar encontrar la ecuación IS con impuestos, ¿sí? Si quieren yo les puedo pasar alguna consigna hacia fines de la semana para que lo puedan trabajar. Bueno, y de esta forma entonces resolvemos el modelo, ¿sí? Entonces que no es nada muy difícil, digamos, tienen que acordarse nomás de las definiciones de la IS, de la LM, y luego buscar entre las dos, de forma simultánea, el valor de la tasa de interés y el valor de la renta de equilibrio. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito. Bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda del modelo ISLM entonces? ¿Algo más que quieran ver? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a empezar con el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver como una introducción, a ver cuáles son las principales variables o conceptos, tasas que existen en el mercado de trabajo, y vamos a ver un modelo para la determinación del nivel de empleo y el nivel de salarios, un modelo de mercado de trabajo que es más bien keynesiano, digamos, ¿sí? Entonces, les voy a compartir la PPT, que es esta. Bueno, si tienen alguna duda me avisan, ¿sí? A medida que voy hablando, no me molesta. Esperen que voy a ampliar la vista. ¿Qué pasa? ¿Que no me deja ampliar? Esperen un poquito. No me deja ampliar. Bueno, me avisa si se ve muy chico, ¿sí? Creo que se ve bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se mide el desempleo, vamos a ver los tipos de desempleo y vamos a ver un modelo para la determinación de la tasa natural de desempleo. Entonces, primero, cuando hablamos de mercado de trabajo, así como hicimos en los mercados previos que estudiamos, el de bienes, el de dinero, vamos a tener una oferta de trabajo y vamos a tener una demanda de trabajo, ¿sí? La oferta de trabajo obviamente que está representada por la gente que ofrece su trabajo, que ofrece su tiempo para trabajar, que lo llamamos los empleados, y ellos por su empleo reciben un salario, ¿sí? El pago a los trabajadores se llama salario. Y por otro lado tenemos a los demandantes de trabajo, que suponemos que son los empresarios, ¿sí? O los empleadores, como lo quieran llamar, que ellos demandan la fuerza de trabajo, ¿sí? Demandan empleados, y por el servicio que le brindan los empleados le pagan un salario. Bueno, nosotros vamos a suponer, cuando veamos el modelo, el único modelo que vamos a ver sobre el mercado de trabajo, vamos a suponer que los intercambios que se dan entre los empleados y los empresarios se realizan a largo plazo, o sea, son si se quiere, como contratos a largo plazo, y vamos a suponer que el precio que resulta de esas negociaciones, el salario, digamos, va a depender de, perdón, vamos a suponer que el precio que surge de ese mercado, es decir, el salario es el precio relevante,
es el resultado de la negociación entre los empresarios y los trabajadores, donde los trabajadores están sindicalizados. ¿Sí? Es decir, que no se negocia, o el salario no es el resultado de un mercado de competencia perfecta, por así decirlo, ¿sí? Donde es el juego de la oferta y la demanda el que determina el valor del salario. No, no vamos a suponer que funciona así, sino que vamos a suponer que el empresario negocia con los trabajadores, donde los trabajadores no negocian de forma individual, sino que negocian de forma sindicalizada. Es como que existe un sindicato de trabajadores por un lado, los empresarios por el otro, también influyen las políticas que se puedan aplicar en el sector, ¿sí? Y de la negociación de esas dos grandes partes del mercado surge, se determina el nivel de salario y se determina también el nivel de empleo. A ver, esperen un poquitito. Yo no puedo ver el chat, chicos, no sé qué pasa, mi compu está medio... Sí, estoy compartiendo mercado de trabajo, cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Sí, no sé si tenía alguna duda de modelo ISLM. Me dijeron, o sea, nadie dijo nada, así que yo empecé con tema nuevo. Bueno. Ustedes están viendo lo que estoy cambiando, ¿no? Sí, o sea, están viendo que no tengo la ventana ampliada. Ahí la puedo ampliar, parece. Sí, se ve mejor capaz. Yo no sé, las caritas estas me molestan un poco. Espera un poquitito. Este. Miren un poco que están... Esporádicas significa que se realizan cada tanto, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, luego de algún shock o luego de alguna política del Estado, por ejemplo, si se impone algún tipo de seguro de desempleo o ocurre algún shock al margen de los empresarios, etcétera, como vamos a ver, entonces se vuelve a negociar. Lidia, ¿no ves la PPT? Yo veo bien, profe. Bueno, debe ser tu Yo compu. también Lidia. veo bien, profe. Sí, debe ser tu compu porque los chicos ven bien. Capaz que está medio lento tu internet. Bueno, igual estamos grabando la clase, así que cualquier cosa la ves después. Si no ves bien ahora, digo. Bueno, eso para el modelo, digamos, ese supuestito. A ver, se me traba la compu, espera. ¿Por qué me pasa esto? Como que cuando tengo abierto el Zoom no me deja estar compartir muy amplio la PPT, así que voy a hacer así nomás. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar primero la oferta de trabajo. Y dentro de la oferta de trabajo vamos a ver un concepto que es clave, que es el concepto de población económicamente activa. ¿Sí? La población económicamente activa representa la fuerza de trabajo de una economía. ¿Sí? Es decir, la cantidad de gente que está trabajando en una economía o que está buscando trabajo. ¿Sí? Esa es la población económicamente activa. ¿Y de qué depende? La PEA, como se le suele llamar, depende del total de población que hay en esa economía, ¿sí? Es decir, cuanto mayor es la población, mayor es la proporción de gente que está trabajando o que está buscando trabajo. Depende de cómo se distribuye la edad en la población, ¿sí? Porque obviamente si en esa población hay demasiada gente joven, o sea, demasiados niños, entonces, en comparación con otra, digamos, entonces la PEA va a ser menor en la primera economía, porque tiene muchos niños los cuales no trabajan ni buscan trabajo, ¿no? O tiene demasiada población adulta, ¿sí? En ese caso también va a ser menor la PEA. También depende de cómo se distribuya, depende de factores culturales, ¿sí? Por ejemplo, hay países donde no está bien visto que la mujer trabaje, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, la mujer no busca trabajo ni trabaja, entonces la PEA va a ser también más chiquitita, ¿sí? Bueno, ¿y cómo calculamos? Bueno, este es el concepto, la población económicamente activa, ¿no? Y hay un indicador que está relacionado con ese concepto, que es el de tasa de actividad o tasa de participación en el mercado laboral. ¿Sí? Esa tasa la calculamos como el cociente entre la PEA y la población total. ¿Sí? Y esa tasa nos va a mostrar, por lo tanto, la proporción de población que desea trabajar, ¿sí? Que ya sea que esté trabajando o que busca trabajo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, este concepto de la población económicamente activa es el que vamos a utilizar el que podríamos utilizar en análisis empírico, por ejemplo, para aproximarnos al concepto de oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque nos permitiría analizar cuál es la fuerza laboral que tiene esa economía, ¿sí? Cuánta gente trabaja y cuánta gente está buscando trabajo. Bueno, ahora pasamos al concepto de desempleo y su medición, ¿sí? Bueno, ¿qué es el desempleo? Es la condición de aquellas personas que desean trabajar, pero que no
no lo están haciendo, ¿sí? Es decir, que no encuentran trabajo, ¿sí? No sé si eso fue una consulta o... Bueno, parece que no. Entendí que dijeron profe. Bueno, entonces el desempleo abarca a todas aquellas personas, o sea, están desempleadas todas aquellas personas que no tienen trabajo, pero que desean trabajar, es decir, que están buscando trabajo. Bueno, y de ese concepto también podemos calcular una tasa, ¿sí? Un indicador para analizarlo en términos empíricos, que es la tasa de desempleo. ¿Sí? La tasa de desempleo la calculamos como el número de desempleados que hay en una economía sobre la población económicamente activa. Y por lo tanto, esa tasa nos va a representar la proporción de personas o el porcentaje de personas que no están trabajando, ¿sí? Pero que desean trabajar, sobre el total de gente que trabaja o que desea trabajar, que es la PEA. ¿Sí? Fíjense, una cuestión interesante, digamos, de este indicador, es que esta tasa de desempleo se reduce cuando se reduce el número de desempleados, pero también se reduce cuando aumenta la PEA. ¿Sí? Entonces puede ser que aumente, que se reduzca la tasa de desempleo y que no haya una disminución en el número de desempleados de una economía, sino que simplemente se trata de un aumento de la PEA. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, puede haber una proporción de gente que estaba inactiva, ¿sí? Es decir, que no trabajaba y que no buscaba trabajo, por ejemplo, eran niños y de repente ya se vuelven jóvenes adultos y entran al mercado laboral a buscar trabajo, por lo tanto aumenta la PEA, ¿sí? Y por lo tanto cae la tasa de desempleo, a pesar de que no necesariamente se reduzca el número de desempleados. ¿Sí? Esa es una cuestión que es importante darse cuenta, digamos, de la definición de la tasa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se mide el desempleo en Argentina? En Argentina, la medición de desempleo se realiza a través de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta periódica que la realiza en INDEC. ¿Sí? Esperen que hay una pregunta. Me tarda mucho en abrir el chat. Yo prefiero que pregunten, que habiliten el micrófono y me pregunten. Sí, Yaira, justo estamos yendo a eso ahora. ¿Cómo se obtiene la PEA? Y los demás indicadores. Así que ahí te contesto. Bueno, hablen mejor porque Ah, está. Dale. Me cuesta entrar en el chat, no sé por qué. O sea, como que no me entra el chat. Estaba por acá, por acá, por acá. Está. Entonces les decía, la encuesta permanente de hogares o la EPH es el relevamiento que se utiliza en Argentina como para medir todos estos indicadores que les estaba comentando sobre el mercado laboral. ¿Sí? Esta EPH es una encuesta de propósitos múltiples, o sea, de multipropósitos, que releva información sobre los hogares y las personas en torno a diferentes temáticas. ¿Sí? Una es la situación laboral, que es la que nos interesa a nosotros ahora. Otra, las características sociodemográficas básicas, ¿sí? Por ejemplo, la edad, el género, características del hábitat, o sea, de la vivienda, nivel de educación, ¿sí? Acá le pregunta el máximo nivel educativo alcanzado, hasta qué grado cursó, etcétera, etcétera, a qué tipo de establecimiento educativo fue. Hay preguntas acerca del nivel de ingresos, hay preguntas acerca para poder identificar a dónde nació la persona, ¿sí? Si nació en otra provincia, si vino de otro país, etcétera, etcétera. Bueno, acá les dejé el link del INDEC para que puedan ver más sobre la EPH si es que les interesa. Este relevamiento se realiza solo en los principales aglomerados urbanos de la Argentina, por lo tanto todas las zonas rurales quedan excluidas, y, como decía, principales aglomerados urbanos, ¿sí? O sea que no se realiza a nivel, no es como un censo, ¿sí? Sino que es una encuesta que, digamos, es representativa de cada una de las regiones de Argentina, pero hay muchas cuestiones que quedan fuera, por ejemplo, las zonas rurales. En Misiones solo se releva, por ejemplo, en la zona urbana de Posadas. ¿Sí? Bueno, y ahora, como estamos en esta unidad del mercado laboral, a lo que a nosotros nos interesa un poco es qué releva la EPH acerca de la situación laboral. ¿Sí? Y en particular, nos interesa, por ejemplo, indagar o mirar cómo en la EPH se establece la condición de actividad de la población, de la persona. ¿Sí?
Bueno, y esta condición de actividad, o sea, el hecho de que esté ocupado, desempleado, activo, subocupado, sobreocupado, etcétera, etcétera, esa cuestión, que la resumimos como, con el nombre de condición de actividad, en la EPH se aborda a partir de esta pregunta, ¿sí? Se pregunta si la persona está o estuvo buscando trabajo, ¿sí? Y esa es una de las preguntas, no sé por qué está solo esa en la PPT, ¿sí? Ahí en el link que yo les puse está el cuestionario de la EPH, así que lo pueden ver ustedes. En todo caso, ahora en el recreo yo entro y les muestro rapidito. Hay varias preguntas sobre condición de actividad, ¿sí? Se les pregunta si está trabajando actualmente, en qué tipo de establecimiento está trabajando actualmente, o sea, el tamaño del establecimiento, dentro de qué rama de actividad económica se emplea, de qué forma le pagan, qué tipo de categoría laboral tiene, digamos, ¿cómo decirles? Si es más bien un trabajo técnico o si es diferentes tipos de gestión, etcétera, etcétera. Después también se le pregunta, si no está trabajando actualmente, se le pregunta si buscó trabajo en la última semana, y respecto al trabajo se le pregunta no si está trabajando actualmente, sino que si ha trabajado en los últimos 30 días o algo así, porque puede ser que justo se le releva a la persona en el momento en el que está de vacaciones o está de licencia, ¿sí? Entonces, interesa saber si la persona tiene un empleo permanente o no, ¿no? Después, acerca del tipo de empleo, también se le pregunta si en realidad si es estable o no, si es estacional, digamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una cantidad de preguntas. Y a partir de todas esas preguntas se pueden distinguir diferentes condiciones de actividad para la persona. ¿Sí? Estas son las principales categorías o distinciones que podemos hacer. Después hay muchas más otras que en todo caso les puedo subir más adelante. O sea, ahora en estos días les subo el material, pero estas son las principales, las que nos interesan a los fines de los modelos que damos, ¿no? Los criterios clasificatorios básicos para determinar la condición de actividad son la tenencia de trabajo y la búsqueda de trabajo. Entonces podemos hacer esta clasificación básica. Fíjense, en función de preguntarle a la persona si tiene y no tiene trabajo, y además si busca o no busca trabajo, podemos identificar tres categorías. Si la persona tiene trabajo, independientemente de que esté buscando o no buscando otro trabajo, la persona está ocupada, ¿sí? La definimos como ocupada. Después, dependiendo de la cantidad de horas que trabaja la persona, podemos definir si está sobreocupada o subocupada, ¿sí? Y si la persona nos responde que no tiene trabajo, ¿sí? Pero que busca trabajo, entonces la definimos como desocupada, ¿sí? Porque como dijimos antes, los desocupados son aquellas personas que no tienen trabajo en el momento en que se releva la encuesta, pero que están buscando de forma activa, ¿sí? Y aquellas personas que nos dicen que no tienen trabajo y que no están buscando trabajo, entonces los categorizamos como inactivos, ¿sí? Las personas inactivas suelen ser, estas preguntas se hacen para los mayores de 10 años, al menos en Argentina, ¿no? Entonces los inactivos son personas o que son muy jóvenes y que por lo tanto todavía no les interesa entrar en el mercado laboral, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes que tal vez pueden solo estudiar y no trabajar, entonces no tienen trabajo ni buscan, o las personas mayores, ¿sí? Que ya salieron del mercado laboral, se jubilaron, por lo tanto no buscan, no tienen trabajo ni lo buscan, o si no hay algunos que se los llama inactivos marginales, creo, que son aquellas personas que estuvieron desocupadas durante mucho tiempo y hay como un efecto de desánimo, digamos. Buscaron trabajo, están desempleadas, ¿no? Y buscaron trabajo, no lo encontraron, se desanimaron y por lo tanto están inactivos. Si no buscan más trabajo, ni lo tienen, ¿sí? Bueno, entonces en consecuencia, como dice acá, las personas que trabajan están ocupadas, las que no tienen trabajo pero que lo buscan activamente están desocupadas, las que no tienen trabajo ni lo buscan activamente están inactivas. ¿Sí? Son las tres categorías principales. Luego, dentro de estas categorías hay varias ramificaciones más, ¿sí? Estas categorías, como dice acá, son mutuamente excluyentes, es decir, una persona no puede estar inactiva y ocupada al mismo tiempo, ni ocupada y desocupada al mismo tiempo, ni, digamos, está en una sola de esas tres categorías, ¿sí? Bueno, y como habíamos dicho antes, acá puse un cuadrito para que se acuerden, los ocupados más los desocupados forman la PEA, ¿sí? La población económicamente activa. Bien. Bueno, y aquí hay otras tasas que son interesantes para el análisis empírico, o sea, para el análisis de los datos del mercado laboral. La tasa de actividad, que ya la vimos, ¿sí? La PEA sobre la población total. La tasa de empleo, que es la población ocupada sobre la población total. La tasa de ocupación, que es la población ocupada
sobre la PEA, fíjense la diferencia entre la tasa de empleo y la tasa de ocupación, ¿sí? La tasa de empleo nos habla de la proporción de los individuos de esa economía que están ocupados respecto a la población total, ¿sí? Y la tasa de ocupación nos habla de la población de los individuos que están ocupados sobre la población económicamente activa, ¿sí? Ahí está, hay una diferencia clara. Después tenemos la tasa de desocupación, que también se calcula respecto a la PEA, y la de subocupación, que también se calcula respecto a la PEA. A ver, esperen un poquitito que hay algunas preguntas. Bueno, acá Melanie pregunta si se multiplican por 100. Sí, en general para interpretar, ponerle que la PEA acá te dé 0,20. ¿Sí? Entonces, si vos le multiplicas por 100, vas a decir que la tasa de actividad es del 20%. ¿Sí? Para interpretarla en términos de tasa, de porcentaje, digamos, perdón, lo multiplicas por 100. ¿Sí? Y si no, te daría algo con decimales, digamos, como 0,20, por ejemplo. ¿Sí? Y así para cada una de las tasas. ¿Sí? Si lo multiplican por 100, entonces lo interpretan en términos de porcentaje. Y si no, digamos, si fuera 0,20 nomás, vos dirías, bueno, la PEA representa el 0,20 de la población total. Y mejor si lo decís en términos de porcentaje porque queda más lindo la interpretación, ¿no? Y ahí dirías, el 20% de la PEA, perdón, el 20%, sí, la población económicamente activa representa el 20% de la población total. ¿Sí? Para darles un ejemplito de interpretación. A ver, esperen un poquito. No hay nada. Fíjense que, a ver, esperen un poquitito. Yo les puse en... Vamos a mirar esto primero y después vamos a mirar... sí, vamos a ver una filmina más, esta, y vamos a mirar un documento que por ahí está bueno, de la EPH, sobre estos indicadores. Entonces, un poquito más sobre las categorías ocupados y subocupados. Bueno, dentro de las categorías de personas ocupadas se distinguen aquellas que son ocupados propiamente dichos y que son subocupados. ¿Sí? Ocupados propiamente dichos son aquellas personas que han trabajado por lo menos 35 horas en la semana previa al relevamiento de la EPH. ¿Sí? 35 horas significan más o menos 6 horas por día, si se trabajan 5 días. ¿Sí? Entonces, a las personas que trabajaron al menos 6 horas en la semana previa por día, se los considera ocupados propiamente dichos. Aquellas personas que trabajaron menos de esa cantidad de horas, de 35 horas semanales, se los llama subocupados. ¿Sí? Es decir, que están ocupados, pero no están ocupados la cantidad de horas que es normal, digamos, para la economía que se considera. En este caso, para Argentina, se considera 35 horas a la semana como lo normal, digamos. ¿Sí? Bueno, y a su vez los subocupados se pueden clasificar en demandantes y en no demandantes. Los demandantes son aquellos que desearían trabajar más horas a la semana. O sea, que hay una pregunta en la encuesta que les releva, o sea, que indaga acerca de si ellos en realidad hubieran querido trabajar más de 35 horas por semana, ¿no? Y los subocupados no demandantes son personas que no quisieran hacerlo, por ejemplo, porque, no sé, porque quieren estar más tiempo con la familia, etc. ¿Sí? O porque no encuentran más trabajo, digamos, un trabajo en el que se les demande más horas laborales, digamos. ¿Sí? Bueno, esperemos un segundito, que quería ver algo antes de seguir. A ver, esperen un poco. Bueno. No les voy a mostrar porque es muy largo, pero solo decirles que si ustedes miran en el Drive, en la unidad número 4, yo les agregué ahora antes de empezar la clase, un documento. Ahí les muestro. Fíjense. ¿Sí? Van a ver esto. ¿Sí? Que dice encuesta permanente de hogares, conceptos. El archivo se llama EPH Conceptos Mercado Laboral. Así lo llamé. ¿Sí? Esto lo pueden leer si les interesa. Digamos, acá pueden ver bien cómo se define según la EPH cada una de los conceptos que hacen referencia al mercado laboral para nuestro país. ¿Sí? ¿Viste? Por ejemplo, está el concepto de condición de actividad, el concepto de población económicamente activa, quiénes son las personas ocupadas, quiénes son los desocupados, qué es el subempleo. ¿Sí?
Bueno, y están las definiciones de las tasas, ¿sí? Tasa de actividad, de empleo, desocupación, perdón, subocupación horaria, subocupación demandante, subocupación no demandante, que eso lo vimos recién. Y al final tienen un diagrama súper... Está buenísimo este porque este tiene las preguntas, que era lo que Yaira quería saber, ¿sí? Por ejemplo, veamos rapidito. Espera que de vuelta y grande. Entonces, fíjense, la primera pregunta es, ¿trabaja en la semana de referencia? Trabajó, perdón, en la semana de referencia al menos una hora. Fíjense qué poco se pide, digamos, para considerar que la persona está empleada. ¿Sí? Una hora. Con haber trabajado al menos una hora ya se considera que tenés empleo. Entonces, si dicen que sí, bueno, siguen las preguntas, ¿sí? Le preguntan si reciben salarios, o sea, cómo le pagaron, ¿sí? Si en dinero o en especie, ¿sí? Bueno, y ahí sigue. Sí, acá tienen todas las preguntas. Fíjense, le preguntan acerca de las vacaciones, si trabajó con ayuda, etcétera, ¿sí? Acerca de la formalidad, digamos. Hay preguntas que tienden a analizar la formalidad en el mercado laboral, por ejemplo, si les dan vacaciones, licencia, eh, etcétera. Y después, por el otro lado, si responden que no trabajaron, le pregunta si hicieron changas o si trabajaron dentro de la casa. Si sí le hicieron, vuelven para este lado porque para la EPH, digamos, no importa si tu empleo es inestable y no importa si no te pagan por el empleo que tuviste. Digamos, si sos, por ejemplo, un voluntario en la Fundación Techo, por decir algo, o en cualquier ONG, y vos trabajás, digamos, pero no te pagan nada porque sos un voluntario, entonces estás empleado, aunque no recibas ningún salario. Esto para la definición de la EPH, ¿no? Bueno, y si no trabajaste y no hiciste changas ni nada para vender en tu casa, etcétera, etcétera, indagan a ver, te hacen varias preguntas para ver si vos buscaste trabajo o si no lo buscaste. ¿Sí? ¿Viste? Bueno, y acá pregunta acerca de eso. No voy a leer todas las preguntas porque no vamos a el tema, pero les dejo porque veo que hubo cierto interés sobre el tema. ¿Sí? Entonces, a partir de las preguntas, fíjense cómo clasifican a las personas como inactivas, como ocupadas o como desocupadas. ¿Sí? Bueno, y después dentro de cada una categoría están todas las otras desagregaciones que veíamos antes, ¿no? Profe, ¿y ¿Sí? una ama de casa se Sí, considera ocupado o inocupado? desocupada. Desocupado. Sí. Y si atiende un negocio, por ejemplo, en la casa, ahí sí. Y sí, porque aunque esté en tu casa, es un negocio, digamos. Digamos, eso es como una crítica, ¿no? Las actividades domésticas no se consideran trabajo. Malísimo, digamos. Gracias, Pero, profe. pero uno lo puede estudiar, digamos, porque está en una pregunta. ¿Sí? A ver, vamos a buscar rápido. Sí, ¿cómo va el trabajo doméstico acá? Trabajo. No está acá. Pero bueno, en la encuesta de la EPH, ahora puedo buscar, nos vamos a tomar 5 minutos y yo lo puedo buscar. Ahí hay una pregunta, me parece, que hace referencia a si trabaja en la casa, digamos. Y entonces uno puede analizar las características de las amas de casa, ¿no? Que, que bueno, hay un montón de literatura sobre eso, ¿no? Que las limitaciones, por decir entre comillas, que tienen en el mercado laboral los que hacen también trabajo en la casa. Así que ese es un tema re interesante. O sea, por lo menos ahora que a mí me toca, porque soy mamá y también trabajo, eh, la división de tareas laborales, propiamente dicha, y domésticas, es todo un quilombo. Más con la pandemia, les puedo asegurar. Pero bueno, ahora que volvieron las niñeras y todo eso, estamos mejor. Pero si no, era un caos. Eh, bueno, y ya les va a pasar a los varones también, a algunos les pasa, digamos, a los que colaboran con las actividades de la casa se dan cuenta del quilombo que es cuando uno tiene hijos, y a los que no, las chicas colapsan, digamos, si trabajan adentro y afuera de la casa. Pero bueno, o sea, fuera de joda, todo lo que es trabajo doméstico, hay como muchísima literatura ahora reciente, sobre todo desde el lado de la economía feminista, digamos, por eso, por la falta de valorización del trabajo de las mujeres dentro de la casa, ¿no? O sea, si las cosas si las cosas en las casas se realizan, digamos, la limpieza, la alimentación, el cuidado de los niños, es porque alguien le está dedicando tiempo, ¿no? Entonces, ese también es una forma de trabajo. Y bueno, etcétera. Podemos discutir en otro momento. A mí me gusta, pero me voy a ir por las ramas. Eh,
Eh, mm, bueno, bueno, ahí les dejo entonces, ¿sí? Esto, si les interesa seguir. Bueno, acá fíjense que después clasifica a las personas que están ocupadas según cómo les pagan, ¿no? Los asalariados, que también es interesante hacer esa distinción. Los que son patrones, digamos, los dueños de los establecimientos, los cuentapropistas y los trabajadores familiares sin remuneración. O sea, personas, como decías vos, que ponerle tu mamá tiene un kiosco y vos trabajás en el kiosco pero no te paga. Entonces, bueno, sos un trabajador familiar sin remuneración. ¿Sí? Lo puedes considerar así. O sea, trabajás en un establecimiento económico, pero tu mamá no te paga. O sea, te da indirectamente porque te da todo en tu casa, pero no tenés un salario. Bueno, entonces vamos a cortar 5 minutos, así tomamos un poquito de agua, nos levantamos y a las 3:10 volvemos. ¿Sí?
Bueno, estamos de vuelta. Ahí estaba mirando en la encuesta, las preguntas, y bueno, y sí, a las amas de casa las consideran como inactivas. Sí, dice categoría de inactividad, o sea, ¿por qué estás inactivo? Porque sos jubilado, pensionado, rentista, estudiante, ama de casa, menor de 6 años o discapacitado. Sí, así que claramente no se considera como un trabajo. Bueno, ahí les dejo el link si quieren de la EPH del cuestionario, digamos, le voy a pasar por el chat de WhatsApp. Un cachito. Ahí les pasé. Bueno, y seguimos entonces con el modelo. Ahora vamos a ver tipos de desempleo primero. Les comparto. Bueno, ahí están viendo la PPT de nuevo, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales puede existir desempleo? ¿Sí? ¿O qué tipos de desempleo más bien existen? ¿Sí? Podemos clasificarlo de diferentes formas. Desempleo coyuntural o cíclico, ahora vamos a ver de qué se trata cada uno, ¿sí? Desempleo tecnológico, estructural, estacional, perdón, disfrazado, friccional. Estos son algunos de los tipos. Bueno, primero, ¿qué es el desempleo coyuntural o cíclico? Este desempleo es el que ocurre cuando la reducción de la cantidad de personas que están empleadas se produce por una caída en la actividad, ¿sí? O por una recesión, básicamente. Es decir, porque vieron que habíamos visto que en la realidad el PBI fluctúa alrededor de su tendencia, o sea, tenemos recesiones y expansiones. Entonces, obviamente, cuando hay recesiones y hay menor nivel de actividad, las empresas venden menos, necesitan producir menos y por lo tanto despiden gente, hay más desempleo, ¿sí? Entonces, a eso se le llama el desempleo coyuntural o cíclico. Y ese desempleo es reconocido sobre todo por los economistas keynesianos y ellos proponen, por lo tanto, que se apliquen políticas anticíclicas como para poder paliar ese desempleo. Y por otro lado, los que son neoclásicos o más clásicos, digamos, sugieren que esas políticas no son necesarias en realidad porque estos economistas suponen, o sea, no todos los neoclásicos, pero la mayoría, suponen que en realidad los ciclos económicos son el resultado de las elecciones racionales y optimizadoras de cada una de las partes de la economía, ¿sí? De los consumidores, de los empresarios por otro lado, y por lo tanto ese desempleo es voluntario, es decir, las personas por propia voluntad decidieron quedar desempleadas y por lo tanto no hay política económica que ayude a mejorar la cosa, ¿sí? Digamos, ese es el resultado de la racionalidad y optimización de las personas. Bueno, ese es un tipo de desempleo. Después tenemos el que se suele llamar desempleo tecnológico. ¿Sí? El desempleo tecnológico es aquel desempleo que se relaciona con los avances tecnológicos, ¿sí? Es decir, en alguna economía, por alguna razón, se producen avances tecnológicos, ya sea en un sector, etcétera, y eso hace que hayan personas que queden descalificadas, ¿sí? Es decir, que hayan personas que no llegan a actualizarse con ese nivel de tecnología, por ejemplo, las personas que no saben usar computadora, después llegado a cierto momento, si no se ayornaron, digamos, y no aprendieron a manejar la compu, internet, etcétera, quedaron fuera del mercado de trabajo, porque no saben abrir un Excel, no saben abrir un Word, ¿sí? Por decirles una cosa. Entonces, ese puede ser un tipo de desempleo, ¿sí? Hay algún avance tecnológico que desplaza trabajadores que no se actualizan con ese avance. Después tenemos el desempleo del tipo estructural. Este tipo de desempleo se relaciona con la propia estructura económica de la economía para un momento determinado. Y se caracteriza porque las personas que quedan desocupadas tienen habilidades o bien muy rudimentarias, ¿sí? Que es parecido a esto al desempleo tecnológico, y que por lo tanto quedaron obsoletas, digamos, o porque la propia estructura de la economía queda obsoleta y no tiene capacidad de generar empleo. ¿Sí? Entonces, acá se mezcla un poco el desempleo tecnológico con el desempleo estructural, ¿sí? Porque dentro del estructural también se considera la posibilidad de que haya algún cambio estructural en la economía y que las personas que no se ayornen con ese cambio quedan fuera del mercado, pero también abre la posibilidad de que la propia economía no tenga la capacidad de regenerarse, digamos, como que queda obsoleta, ¿sí? Y por lo tanto se estanca en cuanto a la generación de empleo, y por lo tanto, si sigue entrando gente a la población económicamente activa, se crean más desempleados, porque la economía no tiene la capacidad de demandar más puestos de empleo, ¿sí? Entonces ese es el desempleo del tipo estructural. Después el desempleo estacional es ese desempleo que se da porque la propia actividad económica es estacional, ¿sí? Por ejemplo, en
En lo que es producción primaria, acá en Misiones, producción de té, de tabaco, de yerba, etcétera, tenemos muchos ejemplos. Ustedes saben que la cosecha es por determinado periodo, entonces se demandan a los tareferos, por ejemplo, en el periodo de cosecha y después ya no se los necesita más. Entonces esa gente está empleada en determinado periodo y después queda desempleada, desocupada. ¿Sí? A eso se llama desempleo estacional. Luego tenemos el desempleo disfrazado y el desempleo friccional. El desempleo disfrazado, este es muy gracioso, esta clasificación. Bueno, hace referencia a aquellas situaciones donde el desempleo es el producto de emplear más recursos de los necesarios para determinada producción. ¿Sí? Por ejemplo, siempre se suele dar el ejemplo de los empleados en el sector público, así que se demanda más gente de la que en realidad se necesita en determinadas instituciones públicas. ¿Sí? Entonces es gente que está empleada, pero en realidad debería estar desempleada porque la institución no necesita tener tanta gente trabajando ahí. Eso se llama desempleo disfrazado. Después el desempleo friccional hace referencia al desempleo que se produce cuando las personas dejan su puesto de trabajo y están buscando otro tiempo de trabajo. ¿Sí? Es decir, en ese periodo de tiempo en el cual la persona deja el trabajo y está buscando otro, y en ese periodo no tiene trabajo entonces, a esas personas, a ese tipo de personas se las llaman desempleadas friccionales. ¿Sí? Esto suele suceder, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que tienen mucha rotación laboral. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes cuando entran a su primer trabajo, puede ser que no les guste, entonces abandonan y están buscando otro, y así, hasta que encuentren alguno que realmente los satisfaga, digamos. ¿Sí? Este es un empleo de muy corto plazo, ¿sí? Porque implica salidas y entradas de nuevo a otro puesto de trabajo, y este tipo de desempleo se suele asociar con la tasa natural de desempleo, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? Donde la tasa natural de desempleo es el desempleo que se asocia con el pleno empleo de los factores productivos. Bueno, no le voy a decir nada más de tasa natural de desempleo porque lo vamos a ver ahora en un rato. Ahora lo vemos. Pensé que estaba más adelante. Bueno, ¿qué es la tasa natural de desempleo? Sí, que es una cuestión clave para el modelo que vamos a ver de mercado de trabajo. La tasa de desempleo natural es el nivel de desempleo que está asociado con el pleno empleo. ¿Sí? Bueno, ¿qué era pleno empleo? Pleno empleo, ya habíamos dicho varias veces en el curso, que es una situación en la cual todos los factores de producción están siendo utilizados a su capacidad normal para la economía en cuestión. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando solo del mercado de trabajo, tener una situación de pleno empleo sería que todas aquellas personas que tienen la capacidad y la voluntad, digamos, de trabajar, están siendo empleadas, todas aquellas que quieren trabajar, ¿no? Estén siendo empleadas a un nivel normal de utilización. ¿Sí? Por ejemplo, estén siendo empleadas, como dice la EPH, 6 horas por día, 35 horas a la semana, por decir algo, como lo dice la EPH. ¿Sí? Entonces, si todas las personas que quieren trabajar están empleadas una cantidad de horas que se consideran normales, entonces el trabajo, digamos, el factor trabajo está siendo utilizado a su nivel de pleno empleo. ¿Sí? Bueno, formalmente la tasa natural de desempleo la calculamos como el promedio ponderado de las tasas naturales de desempleo que componen los diferentes grupos de la PEA. ¿Sí? Si nosotros dividimos a la población económicamente activa en diferentes subgrupos, por ejemplo, los más jóvenes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, por hacer categorías de PEA si se quiere, ¿sí? Uno podría calcular la tasa natural, que la llamamos U estrellita o U sub n, como un promedio ponderado. Y fíjense, esta fórmula lo que hace es multiplicar la participación de cada grupo en el total de la PEA, que es este W1, por decir, los jóvenes sobre el total de la PEA. ¿Sí? O sea, los jóvenes que forman la PEA sobre el total de la PEA. Este W2 sería los adultos mayores que forman la PEA sobre el total de la PEA. Y así. Cada participación por su correspondiente tasa natural de desempleo. ¿Sí? Entonces se la considera como un promedio, se la puede calcular así como un promedio ponderado de las tasas naturales de desempleo de los diferentes grupos que componen la PEA. ¿Sí? Esto en realidad no lo usamos mucho, pero bueno, es una posible forma de calcularlo, ¿no? O sea, en el modelo no lo usamos. Bueno, y ahora sí ya vamos al modelo. Entonces, este es un modelo que nos permite analizar el mercado de trabajo. ¿Sí? Es el único que vamos a ver. Y es un modelo keynesiano. ¿Sí? ¿Por qué es un modelo más bien keynesiano? Porque todos los modelos clásicos o neoclásicos consideran que el mercado de trabajo es un mercado como cualquier otro de bienes, digamos.
donde es el equilibrio entre la oferta y la demanda en una situación de competencia perfecta, los que determinan el nivel de salario y el nivel de empleo. ¿Sí? Ellos suponen eso. Y los salarios se ajustan perfectamente y siempre el mercado está en equilibrio. Por el contrario, los keynesianos suponen que el mercado de trabajo, o varios de los keynesianos por lo menos, en algunos de sus modelos suponen que los mercados de trabajo no son mercados de competencia perfecta, sino que son mercados en los cuales existe cierto poder de concentración, digamos, tanto por parte de empresarios como por parte de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, en este modelo lo que vamos a hacer es pensar de esa forma. ¿Sí? Respecto al mercado de bienes, vamos a suponer que los empresarios no toman el precio como un dato, el precio de su producto, digamos, al cual venden, digamos, no lo toman como un dato, sino que tienen el poder de fijar el precio del producto que venden. Eso por el lado de los empresarios. Y por el lado de los trabajadores vamos a suponer que ellos no toman el salario como dado por parte del mercado, sino que tienen el poder de negociar el salario que van a cobrar. ¿Sí? Entonces, siendo más ordenada con la explicación, vamos a ver entonces este modelito, si es un modelo keynesiano, el mercado de trabajo, y este modelo keynesiano nos va a permitir determinar cuál es el salario real de equilibrio y cuál es el nivel de empleo o la tasa natural o la tasa de desempleo de la economía. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a determinar esas variables? La vamos a determinar a partir del equilibrio entre dos ecuaciones. La primera ecuación es esta ecuación de salarios y la segunda ecuación es la ecuación de precios. La ecuación de salarios hace referencia a los salarios que son demandados por los sindicatos, ¿sí? Por los trabajadores. Entonces, suponemos que los trabajadores están sindicalizados, ¿sí? O sea, se agrupan en un sindicato de trabajadores y negocian el salario para cada periodo, para un periodo determinado. ¿Y en función de qué negocian? En función de determinadas variables. Ellos toman, o sea, analizan cuál va a ser la expectativa de precio, porque obviamente que según el nivel de precios va a cambiar su salario real. ¿Sí? Salario real, acuérdense que es el salario nominal sobre el nivel de precios. Este es el salario real. Entonces, en base al nivel de precios que ellos esperan para el periodo en el cual va a regir su contrato, ellos negocian el salario. Bueno, y las variables que influyen en su poder de negociación son básicamente dos. Por un lado, la tasa de desempleo, que es esta U que está acá, y por otro lado, los factores institucionales que están comprendidos dentro de esta letra Z. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de entender esta ecuación de salarios? Vamos a suponer que cuanto más poder de negociación tengan los trabajadores, mayor va a ser el salario real que puedan negociar. Y ese poder de negociación va a depender negativamente de la tasa de desempleo, ¿sí? Es decir, cuanto más desempleo haya en la economía, ¿sí? Menos poder para negociar van a tener los sindicatos. Y por lo tanto van a poder demandar menores salarios nominales. Siempre el salario que demandan es en términos nominales. Y después, en función del nivel de precio, se determina el salario real, ¿no? Entonces, cuanto más desempleo haya en la economía, ¿sí? Es como que los empresarios tienen más chances de contratar gente, porque hay mucha gente desempleada, entonces los trabajadores sindicalizados tienen menor poder de negociación y por lo tanto el salario real, el salario nominal que negocien va a ser más bajito. Y también va a influir en ese salario negociado los factores institucionales. Acá, por ejemplo, dentro de los factores institucionales se suele dar como ejemplo los seguros de desempleo. ¿Sí? Los seguros de desempleo son como prestaciones sociales que brinda el Estado para todas aquellas personas que quedan desempleadas. ¿Sí? Entonces, si en una economía hay un seguro de desempleo, la persona no tiene tanto miedo, digamos, de quedar desempleada porque sabe que si queda desempleada no es que se queda sin ingresos, sino que el Estado le da un ingreso por un tiempo determinado hasta que consiga otro trabajo. ¿Sí? Eso no es muy común en países como los nuestros, pero sí existe mucho en Europa. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor sea el seguro de desempleo, mayor respaldo va a tener el trabajador por si se queda desempleado, ¿sí? O mayor va a ser su salario de reserva, digamos, y por lo tanto mayor va a ser su poder de negociación. ¿Sí? Bueno, entonces, en definitiva, esta va a ser la ecuación de salarios para los que nos refleja el comportamiento de los trabajadores sindicalizados. Esto me dice que el salario real es igual a una función que depende de la tasa de desempleo y de los factores institucionales. ¿Sí? Bueno. Y por otro lado tenemos la ecuación de precios. ¿Sí? Para analizar la ecuación de precios tenemos que considerar que esta ecuación nos habla de cómo determinan los precios los empresarios. Profesora, Sí. ¿podría repetir en qué está
en función de qué está el salario real, por favor. Sí, claro. El salario real de la ecuación de salario de los sindicatos, bueno, esta ecuación nos dice que el salario real, que es W mayúscula, es salario nominal, dividido precios es salario real. Es una función que depende de la tasa de desempleo. Acá, o sea, yo a mayor desempleo le voy a poner la letra U, porque la tasa de desempleo la llamamos U. ¿Sí? Depende de la tasa de desempleo y depende de factores institucionales que están contenidos dentro de esta letra Z. Acá le voy a poner Z, entonces, para que les quede en la familia. ¿Sí? Entonces, dentro de estos factores institucionales se pueden considerar una gran cantidad de cuestiones, pero lo que más solemos poner como ejemplo, ¿sí?, para el modelo son los seguros de desempleo, o cualquier tipo de política que pueda influir en el salario de reserva de los trabajadores. Y el salario de reserva es decir, suponete que la persona está empleada, está trabajando en un lugar, su salario de reserva sería, lo podemos interpretar como el salario, el mejor salario que él recibiría en otro trabajo alternativo al que él está en ese momento, ¿sí?, o en otra situación, ya sea estando desempleada o empleada en otra empresa o en otra industria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el seguro de desempleo forma parte del salario de reserva de toda persona, porque yo sé que si yo estoy empleada y me despiden de la facultad, por ejemplo, por X razón, el Estado me va a dar un seguro de desempleo, que es un ingreso hasta que yo consiga otro trabajo. Entonces es mi salario mientras tanto, lo mejor que tengo, digamos, en la situación alternativa en la que estoy ahora. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor sea el seguro de desempleo, cuanto mayor sea Z, ¿sí?, mayor va a ser el poder de negociación de ese trabajador, mayor va a ser el poder de negociación del trabajador, o sea, más confianza va a tener en la negociación, porque no le importa, en definitiva, no le importa tanto, digamos, que quede desempleado, porque el Estado le va a dar un subsidio, por un tiempo aunque sea, y por lo tanto, mayor va a ser el salario que él va a negociar, ¿sí? Entonces acá podemos poner, por ejemplo, seguro de desempleo. ¿Sí? Esto de la seguridad de desempleo es muy gracioso porque tengo unos amigos que tienen familia, por ejemplo, en Suiza, y familia argentina que se fue a vivir a Suiza en la década del 2000. Y nos contaban que allá les dan seguros de desempleo re buenos, digamos, y que los argentinos son muy vivos hasta allá, digamos, y lo que hacen es, para darte el seguro de desempleo, o sea, le dan a todos los que están desempleados, es decir, a personas que no tienen trabajo y que están buscando activamente trabajo. Y la forma del Estado de verificar que las personas están buscando activamente trabajo es simplemente mostrándole una constancia de que están repartiendo currículum por empresas o cosas así. Entonces a veces los vagos, si no encuentran algo que les guste, muestran la constancia de que ellos están buscando, o sea, que están repartiendo currículums en diferentes empresas y con eso siguen cobrando el seguro de desempleo. No sé hasta cuánto es el tiempo que les pagan, pero bueno, una vivada terrible. Bueno, dejando eso de lado, estábamos en esta ecuación. Sí, avísame, Jonathan, creo que fue, si se entendió, si no vuelvo a explicar esa parte. Sí, profe, se entendió perfecto. Buenísimo. Y En bueno, especial la parte de los argentinos. te juro, cuando me contaste dije, no pueden ser tan caraduras. Encima que se van a otro país supuestamente porque hay mejores condiciones de vida y todo lo que sea, allá no, mejor calidad de vida, se van y siguen haciendo las mismas avivadas que se hacen acá. O sea, se van a corromper Europa, básicamente. Ese es el argentino siendo argentino. Sí, no, bueno, yo no sé. Yo creo que no somos así por naturaleza, pero bueno. No sé, hay una cuestión ahí que dejamos para que la vean en sociología. Bueno, y por otro lado la ecuación entonces tenemos la primera ecuación para los trabajadores que están en un sindicato y una segunda ecuación para las empresas. Estos empresarios entonces lo que hacen es fijar el precio del producto que venden. Y en ese mecanismo de fijación de precios determinan el salario que van a pagar. ¿Sí? Esta ecuación de precios determina el salario real que se paga en la economía. ¿Y cómo suponemos que los empresarios fijan los precios? Suponemos que los fijan en base a una formulita que consiste en calcular el margen sobre el costo medio variable, donde suponemos por el momento que el único factor de producción que usan los empresarios es el trabajo, y suponemos que la pega permanece constante. ¿Sí? Entonces, todo incremento en el trabajo implica un incremento en la producción 1 a 1, porque el trabajo es el único factor que está en la función, digamos, y suponemos rendimiento constante a escala, si se quiere. Y por lo tanto, son el único componente del costo medio variable. Entonces,
¿Cómo es el mecanismo para fijar el precio del empresario? Él dice, mi precio va a ser igual a mi costo medio variable, a mi salario, más un margen sobre el salario. ¿Sí? Entonces sería, perdón, sería el salario más el salario por M, donde M, y acá saqué factor como un salario, ¿no? Donde M es el margen del empresario. Y uno puede pensar que dentro de ese margen está el costo de todo el resto, ¿sí? De las materias primas y además el margen propio de beneficio del empresario. Entonces fíjense cómo de esta forma fija el precio el empresario. Y si uno despeja, ¿qué pasó? Acá es mejor, está. Entonces acá lo que yo quiero despejar es el salario real de esta ecuación. ¿Sí? Entonces trabajo algebraicamente y llego a esta definición del salario real. ¿Qué me dice? Que el salario real que se va a pagar, que va a pagar el empresario en definitiva, es igual a 1 sobre 1 más el margen del empresario. O sea que depende inversamente del margen de beneficio del empresario. Entonces este es el salario que, real que se paga. ¿Sí? Y el otro es el salario que se negocia. Le podemos poner acá salario negociado. Entonces, lo pueden pensar así si quieren, como para que quede bien armado el modelo. Los sindicatos negocian salario nominal, los empresarios toman el valor de ese salario nominal y lo meten en su fórmula de precios, digamos, para fijar el precio. Entonces, en función del salario que negociaron con los sindicatos, le suman, le calculan la proporción del margen sobre el salario y en función de eso sale el salario real que realmente se paga en el mercado. ¿Sí? ¿Me siguen? Supongo que sí. Bueno, y entonces así vamos a ver el equilibrio en este mercado de trabajo. Fíjense que tenemos. Tenemos en este eje el salario real. Este también es un gráfico de uno de los libros de la Biblia, ¿sí? Salario real, W sobre P. Y acá, desempleo, tasa de desempleo. Tenemos por un lado la ecuación de precios, que fíjense que es una línea recta, porque yo vuelvo para atrás. Fíjense que acá en la ecuación de precios, fíjense que no depende del nivel de desempleo, de la tasa de desempleo. Entonces, como estamos graficando acá respecto a la tasa de desempleo, como no depende, es directamente una línea recta. Bueno, entonces esta es la ecuación de precios, que me dice me indica cómo los empresarios determinan el precio y en definitiva cuál termina siendo el nivel de salario que se paga en el mercado. ¿Sí? Este W sobre P, que es igual a 1 sobre 1 más mu, acá dice mu, pero acá yo lo llamé M acá. En la filmina está llamado M, pero en el libro lo llaman mu, es lo mismo. Este mu es diferente que la U. La U es tasa de desempleo y mu es el margen del empresario. ¿Sí? Vean eso. Bueno, y por otro lado tenemos esta WS, que es la ecuación de salarios. Que fíjense, si vuelvo para atrás, esta ecuación de salarios sí depende de forma negativa de la tasa de desempleo, por todo lo que ya explicamos. ¿Sí? Es una relación negativa entre salario real y tasa de desempleo. Porque cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es el poder de negociación y por lo tanto menor el salario que negocian los sindicatos. Entonces fíjense que está dibujada como una curva con pendiente negativa, porque cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es el salario real negociado. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo encontramos el equilibrio en este mercado de trabajo? Entonces, el equilibrio se produce en la intersección de las dos curvas, como siempre. ¿Sí? Entonces, si igualamos ecuación de salarios con ecuación de precios, tenemos el equilibrio en el punto A, donde el salario real que se paga en la economía es el que definen los empresarios, es este nivel, depende inversamente del margen del empresario, y la tasa de desempleo es la que surge de la intersección también de las dos curvas, ¿sí? Es esta. ¿Dónde está la tasa de desempleo? Entonces es la de equilibrio para esta economía y este es el salario de equilibrio. ¿Sí? Entonces fíjense que no son curvas de demanda y de oferta como en un mercado de competencia perfecta, sino que por las dos partes del mercado tienen cierto poder de negociación, digamos, de los empresarios respecto a la fijación del precio de los productos y por parte de los trabajadores respecto a la negociación del salario. ¿Sí? Bueno, y esa tasa que surge del equilibrio entre
lo que desean los trabajadores y lo que realizan los empresarios es la tasa natural de desempleo. Entonces esa es otra de las formas de definirla, ¿sí? A la tasa natural de desempleo. Es la tasa que surge del equilibrio entre las aspiraciones de los trabajadores y de los empresarios. Esa es otra forma de definir la tasa natural. Bueno, y si por alguna razón sucede que la tasa de desempleo en la economía es más chiquitita que la tasa natural de desempleo, o sea, que la tasa que surge del equilibrio, entonces van a haber presiones salariales, salariales por parte de los sindicatos, ¿sí? O sea, presiones para que aumente el salario, lo que va a hacer que se reduzca la producción y que se aumente el desempleo hasta llegar de vuelta a la tasa natural. ¿Sí? Es decir, si estamos, volvamos al gráfico. Este es el equilibrio, esta es la tasa natural. Si por alguna razón, por políticas o lo que sea, que después lo vamos a ver con curva de Phillips y demás, todo el modelo cruzado con oferta y demanda agregada. Si por alguna razón la tasa de desempleo está por acá, a la derecha de la tasa natural, ¿sí? Entonces fíjense, lo que va a ocurrir es que los sindicatos, ¿sí? Como hay a ver, espera un poquitito. Perdón. Ahí está. No. Bueno, ahí está. Bueno, si la tasa de desempleo está por encima de la tasa natural, fíjense que nosotros dijimos hace un rato que cuanto mayor es el desempleo, menor es el poder de negociación de los sindicatos. ¿Sí? Menor poder tienen para negociar y por lo tanto menor va a ser el salario real que negocian. Entonces, si la tasa de desempleo está por encima, lo que va a pasar es que los sindicatos van a negociar, van a tener menos poder para negociar, entonces los salarios reales que negocian van a ser más chiquititos, y por lo tanto, eso va a llegar a que los empresarios tiendan a producir más porque van a tener menos en términos de costos, porque los salarios que negocian van a ser más chicos, y por lo tanto van a tender a producir más y van a tener a emplear, a demandar más empleados, y por lo tanto el desempleo, la tasa de desempleo y el nivel de empleo van a tender de nuevo al equilibrio. ¿Sí? Es decir, van a reducirse, si estuviéramos por acá, digamos, va a reducirse la tasa de desempleo hasta llegar al equilibrio. Y lo contrario si estuviéramos en tasa de desempleo a la izquierda de la natural, o sea, niveles de desempleo más chicos. Si estuviéramos en niveles de desempleo más chicos, el poder de negociación de los sindicatos sería más grande, ellos negociarían salarios reales más altos, los empresarios le darían esos salarios reales más altos, pero lo incluirían en su ecuación de costos y de precios, ¿sí? Y por lo tanto tendrían a emplear menos trabajadores, ¿sí? O sea, a producir menos porque sus costos son más altos, a emplear menos trabajadores y por lo tanto la tasa natural la tasa de desempleo aumentaría hasta llegar de vuelta al equilibrio. ¿Sí? Entonces, en síntesis, si no hay, después lo vamos a ver con los modelos completos, pero por ahora digámoslo así, ¿sí? Si las tasas de desempleo son distintas a las naturales, siempre, y hay un desequilibrio entre las aspiraciones, y fíjense si yo, acá no puedo dibujar, pero a ver, quiero que quede bien claro. Y estamos parados en una situación como esta. ¿Sí? O sea, a ese nivel de tasa de desempleo, o como esta, claramente estamos en situaciones, pero no sé por qué no me deja copiar esto. Bueno, no sé por qué pasa eso. ¿Sí? Ya sea por encima o por debajo de la tasa natural, entonces estamos en situaciones de desequilibrio para el modelo, ¿sí? Porque no, el equilibrio es solo cuando se intersectan las dos curvas. Si estamos por encima, tenemos que los empresarios están en una mejor posición, si se quiere, que los trabajadores. ¿Sí? Los trabajadores, hay muchos trabajadores que están desempleados, que están en una peor posición. No hay igualdad de aspiraciones entre las dos partes del mercado. Y lo mismo acá, a tasa de desempleo más chiquititas. Acá en esta situación los trabajadores están mejor que los empresarios, digamos. ¿Sí? Bueno, en definitiva, todo el modelo va a hacer que volvamos a la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Bueno. Bueno. Bueno, ¿y cuándo se van a desplazar estas curvas, la WS y la EPS, y cuáles van a ser sus efectos?
Por ejemplo, podremos pensar qué pasaría si aumenta el margen del empresario. ¿Sí? Si volvemos para atrás, ¿se acuerdan que en la ecuación de la APS el margen del empresario entraba aumentando el precio que va a fijar el empresario, y por lo tanto reduce el salario real que va a pagar? Y entonces, en términos de la curva, hace que la ecuación PS se desplaza hacia abajo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces si la ecuación PS se desplaza hacia abajo, ¿sí? Eso quiere decir que la intersección entre la ecuación de salarios y la ecuación de precios va a redundar en un menor salario real que pagan los empresarios, porque obvio, se aumenta el margen que pretende el empresario, se reduce el salario real. ¿Por qué? Por la fórmula de fijación de los precios, digamos. Si pensamos que así fija el precio el empresario, el salario real va a ser más chico cuanto más grande es el margen. ¿Sí? Entonces el salario real de equilibrio para el modelito va a ser más bajo y la tasa de desempleo va a ser más alta. ¿Sí? Es decir, si se quiere, podrían pensar como que los sindicatos no están dispuestos a trabajar a mayor cantidad de personas que no están dispuestas a trabajar un salario real tan bajito. Lo pueden pensar así si quieren, y por lo tanto la tasa de desempleo es mayor. ¿Sí? Que lo tenemos acá en este gráfico, que es también del libro. ¿Sí? Fíjense, partíamos de un equilibrio como A, aumenta el margen, la PS se nos desplaza hacia abajo, ¿sí? Cae el salario real que se paga y aumenta la tasa de desempleo. ¿Sí? Y otra cuestión que podríamos pensar es esta. Esperen que estoy leyendo lo que puse acá. Un ejemplo esto se suele dar siempre. Bueno, como ejemplo siempre se suele mencionar en los libros el shock, la crisis del petróleo del 73, ¿sí? Donde el grupo que manejaba la mayor cantidad de petróleo a nivel mundial, digamos, decidió aumentar el precio del petróleo, y bueno, ¿y qué generó eso en términos de mercado laboral? En ese caso, solo referido a esa cuestión, pero como el petróleo se utiliza como insumo para todas las cosas, digamos, generó una gran recesión en términos de actividad, de nivel de producto y empleo, ¿no? Entonces ese podría ser un ejemplo. Si bien no es directamente cambiar el margen del empresario, pero sí significa aumentar el precio que se cobra por el producto, ¿no? Un shock el shock del petróleo. Y por otro ejemplo es, digamos, consideremos que en el mercado se cuenta con un seguro de desempleo. No, supongamos que se impone algún seguro de desempleo, ¿sí? Que no existía antes y que ahora sí el Estado brinda un seguro de desempleo, y pensemos cuál sería entonces el efecto en las curvas, ¿sí? Ese seguro de desempleo no va a afectar a la curva de precios, porque no tiene nada que ver con los empresarios, pero sí va a afectar el comportamiento de los trabajadores, ¿sí? Y habíamos dicho antes que este seguro de desempleo era como un respaldo para los trabajadores, para los sindicatos, y que significaba para ellos un mayor poder de negociación. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que los trabajadores partimos de un equilibrio como en el punto A, ¿sí? Entonces si de un día para el otro en Argentina se institucionaliza el seguro de desempleo y los trabajadores están sindicalizados, supongamos, entonces van a tener mayor poder para negociar salarios y van a demandar un mayor salario negociado. Los empresarios van a tomar ese mayor salario y lo van a llevar a precios, y al aumentar sus costos, digamos, ¿cómo es? Van a despedir gente, digamos, no les va a cerrar tanto la ecuación, costo marginal, ingreso marginal, si se quiere, en términos de la micro, van a desear producir menos porque aumentaron sus costos, ¿sí? Entonces van a contratar menos gente, por lo tanto, el nivel de empleo va a ser menor, o en otras palabras, la tasa de desempleo va a ser mayor. Y eso es lo que se ve en el modelo, ¿sí? Partimos de un equilibrio como este, se instala el seguro de desempleo, los sindicatos pujan por mayores salarios negociados, la curva WS se va hacia arriba, y fíjense cómo no cambia nada acerca del comportamiento del empresario, porque no cambia el margen que ellos pagan, que ellos quieren cobrar, perdón. Entonces el salario real que ellos están dispuestos a pagar no cambia, y por lo tanto el equilibrio se produce a una tasa natural de desempleo más alta. ¿Sí? Entonces el efecto es que el salario real no cambia y la tasa de desempleo es más elevada. Bien. Bueno, estas son algunas de las posibles aplicaciones que se le puede dar al modelo. No sé si tengo más algo acá. No. Sí, pero creo que me quedan algunas filmitas más, pero prefiero cerrar bien el modelo.
¿sí? Para que les quede como modo de resumen, porque es el único modelo que damos en mercado de trabajo. Entonces, haciendo como una síntesis, digamos, entonces, este es un modelo para estudiar el mercado de trabajo que considera que no existen mercados de competencia perfecta ni en bienes, ni en el mercado de trabajo propiamente dicho, sino que el empresario puede fijar el precio y lo fija considerando cuál es el salario que se negoció con los sindicatos y a eso le agrega el margen que desea obtener como beneficio. Y a partir de esa ecuación, que es esta, la PS, nosotros, partiendo de esta, podemos llegar al salario real que paga el empresario. Que depende, no depende del nivel de empleo que hay en la economía, sino que depende del margen que él quiera de beneficio. Y por otro lado tenemos a los trabajadores que suponemos que se manejan de forma sindicalizada y que negocian el salario, no lo toman el salario como pasivos, digamos, sino que lo negocian según el nivel de desempleo que hay en esa economía y según diferentes factores institucionales que pueden afectar al mercado de trabajo, como los seguros de desempleo. Y el equilibrio en este mercado de trabajo se produce a partir de la igualdad de aspiraciones de las dos partes, de los trabajadores y de los empresarios. Y entonces esa igualdad gráficamente lo vemos como el cruce entre las dos curvas. Una vez que tenemos el equilibrio, sabemos cuál es el salario real que se paga y cuál es la tasa natural de desempleo de la economía. Y luego podemos analizar cómo cambian esas variables ante diferentes situaciones, como por ejemplo, cambios en el margen del empresario, cambios en la tasa de desempleo o cambios en los factores institucionales. ¿Sí? Que son las tres cuestiones que vimos. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda de esto? Escuché re mal. Me lo voy a guardar de vuelta la filmina en el Drive porque hice algunos cambios. Esto sería unidad 5, ya no sé qué unidad es esta. La voy a llamar unidad 5. Mercado laboral. Sí, así que les pongo ahí ahora esta, la PPT, para que la tengan. Y bueno, si no quedan más dudas, entonces la semana que viene, el lunes, vamos a tener clases y ahí seguimos con mercado laboral. ¿Sí? Van a ver cuáles son las consecuencias sociales del desempleo. Y vamos a empezar ya con el modelo de oferta agregada y demanda agregada. También van a ver la ley de Okun. Quedan 10 minutos. Capaz que les doy yo la de ley de Okun, a ver. Si no se fueron todavía. Hay 20. Hay 3 alumnos que se fueron en 2 segundos. Son unos plagas. Bueno. Profe, Sí. antes de que siga, ¿podría repetir qué es la tasa natural de desempleo? Porque Sí. se me pasó un poco el recreo. Bien. Te fuiste a dormir una siesta, Jonathan. No. Bueno, la tasa natural de desempleo la podés definir de varias formas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si te concentras solo en el modelo que vimos recién, la tasa natural de desempleo es aquella tasa de desempleo que surge de la igualdad de las aspiraciones entre empresarios y trabajadores, ¿sí? Otra definición es que la tasa natural, es que es la tasa de desempleo que es válida para el largo plazo de la economía, ¿sí? Otra definición es que es la tasa de desempleo que se corresponde con el nivel de pleno empleo de los factores productivos que se utilizan en esa economía. ¿Sí? Es decir, que a ese nivel de tasa de desempleo, el nivel de empleo que hay en la economía es el de pleno empleo. ¿Sí? Y otra definición es que es el promedio ponderado de las tasas naturales de desempleo en las diferentes categorías en las que vos podrías descomponer la PEA. Esa última definición es bastante fea para mí porque no, o sea, es como que en definitiva no decís nada. Decís que es un promedio ponderado de otras tasas naturales, ¿sí? O sea, que no tiene mucho sentido. Pero la definición más clave para mí es que es la tasa de desempleo que se corresponde con el pleno empleo de los factores de producción de esa economía. ¿Sí? Es como decir, bueno, en el fondo lo que estamos diciendo es que aunque en una economía todos los factores estén siendo empleados a su nivel de pleno empleo, igual hay desempleo. ¿Sí? ¿Y cómo explicamos ese desempleo? Es básicamente
desempleo friccional, ¿sí? Es decir, desempleo que, como dijimos antes, que ocurre porque hay personas que dejan el puesto de trabajo, ¿sí? En búsquedas de otro porque ese no les satisface, y en la transición en que están, en la transición de tiempo en el que dejaron el trabajo y se quedaron sin trabajo y están buscando otro, ese es un desempleo friccional, ¿no? Un desempleo de corto plazo, ¿sí? Y que se espera que pronto se revierta, digamos. Pero hace referencia a eso, digamos, es como que en ninguna economía vas a tener tasa de desempleo cero, siempre vas a tener algún porcentaje de gente que está desempleada, o bien porque dejó el trabajo y está buscando otro, o bien porque recién se insertó en el mercado laboral y está buscando su primer trabajo, ¿sí? O bien porque por cuestiones estructurales en la economía no se puede generar más puestos de trabajo y por lo tanto hay determinada gente que está desempleada, ¿sí? Es como el nivel básico de desempleo que hay en una economía, ¿sí? Como en simples palabras para que se entienda. ¿Queda más claro, Jonathan? Sí, profe, clarísimo. Buenísimo. Bueno, entonces yo creo que ya fue muy intensa fui muy intensa. A veces hablo demasiado, me doy cuenta que me trago porque es tan rápido que quiero hablar. Les pido perdón por eso. Bueno, entonces cerramos la clase de hoy. Si pueden revisar estos temas, ya dejé la PPT hasta esta parte